En este segundo video tutorial os mostraré la instalación de tres sistemas operativos diferentes, Windows 7, Windows 8 y la versión más reciente de Ubuntu Genome. Estos son de manera resumida los pasos que vamos a llevar a cabo para la instalación. Estas son las características de la máquina virtual. 1 GB de RAM y almacenamiento, un disco duro de 46 GB SATA. Le he puesto SATA porque no voy a instalar Windows XP. En esta instalación seguiremos esta jerarquía de instalación. Primero Windows 7, después 8 y por último Ubuntu. Escogemos esta jerarquía porque Windows no reconoce otros sistemas operativos ajenos a los suyos. El particionamiento será el siguiente: Windows 7 15 GB NTFS, Windows 8 15 GB NTFS y Ubuntu lo explicaremos durante su instalación, porque es algo más complejo. Seguido comenzaremos con la instalación de los sistemas operativos Windows, que es prácticamente la misma en Windows 7 y en Windows 8. Una vez hayamos terminado las dos instalaciones de Windows, cargará este efecto de arranque de Windows 8, que nos permitirá seleccionar el sistema operativo inicial. Ahora ya procedemos a la instalación de Ubuntu. Tras iniciar el CD de Ubuntu nos sale esta pantalla. Aquí seleccionaremos el idioma y aquí nos da dos opciones: probar Ubuntu o instalar. En nuestro caso le daremos a instalar Ubuntu. Estos son los requerimientos mínimos. Le damos a continuar. En esta pantalla le damos a más opciones y continuar. Y aquí ya donde tenemos que hacer las particiones del disco. Seleccionamos el espacio libre y le damos a más. Aquí seleccionaremos 6 GB y le pondremos esta barrita que quiere decir root. Aceptar. Y de esta manera crearemos la partición root. La siguiente es la partición home. Seleccionamos el tamaño que queremos asignar, son 8 GB. Y seleccionamos aquí home. Ponemos partición lógica porque primaria solo puede haber 4. Y por último ya, cuando termine de asignarse, nos quedan unos 4 GB que lo asignaremos al área de intercambio o swap, que es la memoria virtual en los sistemas operativos Windows. Y le damos a instalar ahora. Continuar, Madrid. Bueno, una vez cumplimentemos un registro de usuario, ya procederá a instalar Ubuntu. Aquí se pega un ratillo. Una vez termine la instalación nos encontraremos con este gesto de arranque que es de Ubuntu, en el que nos deja iniciar Ubuntu o Windows 8. Le daremos a Ubuntu. Una vez iniciado toca instalar las Res Addition. Para ello hay dos formas: ir a dispositivos e instalar Res Addition o por el terminal. Y en este caso lo voy a hacer de manera más sencilla y voy a ir a dispositivos. Y nos sale esta pantalla. Le damos a ejecutar. Me pedirá la contraseña, autentificar. Y ya se carga el terminal y se están instalando las Res Addition. Nos mandará a reiniciar y le damos a intro. Para compartir una carpeta con la máquina física, lo primero de todo que tenemos que hacer es crear una carpeta en la máquina física. Yo en este caso la he llamado carpeta compartida. Seguido vamos a la ventana de VirtualBox y hacemos el botón derecho sobre el iconito de la carpeta. Entramos y le damos a las temas. Aquí la ruta de la carpeta, que seleccionaré la que creo que aquí está compartida. Aceptar. Y le damos a automontar y hacer permanente. Ahora en Ubuntu crearemos la carpeta compartida. Para eso vamos al terminal y suplantamos a root. Escribimos el comando mkdir media compartida, que traducido quiere decir que nos va a crear una carpeta en nuestro sistema que se llame compartida. Luego, para montarla con el VirtualBox, es este comando mount vbox compartida, media compartida. Y luego, para crear un archivo txt, por ejemplo, para ver si funciona, el comando touch media compartida.
Luego ya por último estaría el comando ls media compartida, que este comando lo que hace es ver lo que hay en nuestra carpeta compartida. Y aquí vemos que está el archivo que hemos creado antes. Toca hacer lo mismo con Windows. Para ello vamos a cmd y introducimos este comando en netuse v::vboss y el nombre de recurso compartido, que es compartida. Una vez hecho esto, ya se habrá asociado el vínculo y tendremos contacto con Ubuntu. Para hacer la comprobación vamos a equipo y aquí vemos la carpeta compartida y el archivo que creaba antes en Ubuntu. Ahora vamos a crear una tarea programada, en este caso el apagado del equipo. Para ello hacemos al terminal, suplantamos al root y escribimos el comando vsudo. Este comando sirve para ejecutar la orden. Y tenemos que escribir en esta línea lo siguiente: donde pone Daniel el nombre de usuario, al root, para que no pida password no pass wd, y la tarea que es sbin/init, que quiere decir el apagado del equipo. Y luego tenemos que hacer aquí poner una almohadilla en esta barra donde pone admin al. Hecho eso, toca programar la tarea. Para ello escribiremos el comando crontas/e. Aquí tenemos que buscar la línea donde nos deje escribir los minutos y las horas en las que se apaga. Aquí escribimos los minutos, las horas. Si se repite algún día le diremos que todos. Y aquí el comando para que se apague. Control X y le dais a guardar. Y ahora se apagará todos los días a las 9 de la noche. Para programar la misma tarea en Windows tenemos que ir al programador de tareas, que es este de aquí. Yo ya tengo la tarea programada. Vamos a darle a propiedades para verla más en profundidad. La tarea se ejecutará diariamente a las 9 de la noche y se ejecutará este comando, el -s-s-f--l. De esta manera se apagará. Para instalar extensiones no tenemos más que irnos a la página de extensión Genome. Ahí buscamos una extensión, en mi caso he buscado la de Weather, que es la del tiempo, y buscamos el iconito donde pone Off. Le damos y se pone On. Y ahora nos pregunta si queremos instalarla, le decimos que sí. Para configurar el calendario desde una cuenta Google tenemos que ir aquí y a esta opción, que a mí ya me sale así porque ya lo he asociado. Una vez asociado os saldrá esta pantalla donde os saldrá vuestros calendarios de Google. Ahora vamos a crear dos cuentas de usuario. Para ello nos metemos en cuentas de usuario y le damos a desbloquear. Tendremos que meter la contraseña y ahora le damos a más. Escribimos el nombre de usuario y sus permisos. En este caso voy a poner administrador, añadir. Y creamos otra cuenta de usuario raso. En este caso estándar será raso. Y aquí nos dejaría iniciar con cualquiera de estos usuarios. Y ya hubiéramos entrado en otro usuario. Aquí en el apartado de conclusiones destacar las diferencias entre Windows y Ubuntu. Quizá decir que Ubuntu es más complicado de manejar, pero también es más seguro y estable. Lo bueno de esto es que teniendo los dos sistemas instalados puedes utilizar lo bueno de cada uno de ellos y ver que pueden convivir perfectamente en un mismo ordenador.